Bueno, muchos habrán visto a través de las redes el flyer de la prédica de hoy. Y bueno, quería agradecer primeramente a Dios por permitirme estar en esta noche, en este lugar, y también a los pastores que me dan este privilegio, este honor. Y el título de la prédica de hoy es El frasco roto. Por ahí alguien me dijo el frasco rojo, pero no, es el frasco roto. Y bueno, ahí en la foto pueden ver un perfume, ¿no? Un frasco de perfume roto. Y pensaba, creo que a la mayoría, por no decir a todos, creo que nos gustan los perfumes, ¿no? ¿A quién le gustan los perfumes? A mí me encanta. Salvo que, bueno, tengamos algún tema de alergia o algo, bueno. Pero en líneas generales nos gustan los perfumes, ¿no? Y creo que sufrimos cuando, no sé si a alguno le pasó de tener un perfume caro, un perfume costoso y que se le haya roto. ¿A alguien le pasó que se le haya roto un... Bueno, a Geraldine, sí. Y no es una linda experiencia, ¿no? Recordaba una oportunidad que habíamos ido en familia de vacaciones y alquilamos un departamento en la costa y justo al lado había unos chicos jóvenes, adolescentes, y parece que a uno se le cayó el perfume de la hermana. Y fue tragicómico, pues estuvieron toda la noche discutiendo por ese perfume y el hermano eran dos hermanos y el hermano la trataba de consolar a la hermana y decía, no te hagas problema, yo te voy a comprar otro perfume. Y la hermana le decía, no, pero ese perfume no lo vas a conseguir acá. Y bueno, fue toda una noche de una discusión media vana y bueno, no sé si lo consiguió, si no lo consiguió, pero quedó como una anécdota de nuestras vacaciones, esa discusión por el perfume. Pero hoy vamos a hablar de alguien que tuvo una experiencia muy especial con un perfume. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas. El capítulo 7. Y vamos a leer del 36 en adelante. Si lo quieren leer en sus Biblias o lo quieren leer en la pantalla. Y aprovecho para saludar a los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Que Dios los esté bendiciendo y también ministrando a través de esta palabra. Amén. Bueno, dice así, si lo tienen, Lucas 7:36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús, ¿no? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con él con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? ¿También perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tremenda historia, ¿no? Creo que yo siempre digo, si bien la Biblia es apasionante del principio al fin, siempre digo, hay 2 historias que me apasionan, ¿no? Una es la del hijo pródigo y otra es esta. Son mis 2 historias en la palabra de Dios que a mí personalmente me apasionan, ¿no? Y me siento identificado. Resulta que Jesús se había hecho famoso, ¿no? Lo dice la palabra que su fama se extendía por toda la región. Andaba sanando enfermos, había resucitado un muerto. Entonces se empezó a correr la voz y Jesús se hizo famoso. Y resulta que había unos hombres que la Biblia habla de ellos que eran los fariseos, ¿no? Los fariseos eran personas de mucha reputación en la sociedad. Ellos se dedicaban a estudiar la Torá, ¿no? La ley, que son los primeros 5 libros que nosotros conocemos de la Biblia. Y saben que en la Torá, o en el Pentateuco, como le llamamos nosotros, hay 613 leyes, ¿no? Las que se les dice las leyes mosaicas. Y entre esas 613 leyes están los 10 mandamientos que todos conocemos. Ahora, ¿cuál era la particularidad de los fariseos? No era solamente que ellos estudiaban las leyes, sino que a esas 613 leyes mosaicas le habían agregado miles de reglamentos, miles de estatutos. Imagínense 613 leyes multiplicado por 1000, ¿no? Era una cosa terrible y ellos se jactaban de cumplir con todas esas leyes y todos esos estatutos y digamos el fin de ellos era que todo el pueblo judío cumpliera toda esa cantidad infinita de reglamentos, de estatutos. Y era imposible, Por eso Jesús en una oportunidad le dijo, hablando del reino de Dios, ¿no? Porque, digamos, se supone que la finalidad era entrar al reino de Dios, cumplir con todas esas leyes, esos reglamentos, esos estatutos. Se supone que cumplir con eso era con el fin de entrar al reino de Dios, ¿sí?
Y Jesús en una oportunidad, en realidad tuvo muchos enfrentamientos con los fariseos, y cuando venía para acá me venía acordando todo lo que le decía Jesús a los fariseos. Y en una oportunidad le dijo: ustedes ni entran ni dejan entrar, ¿no? Porque si hay algo que caracterizaba a los fariseos era que era una apariencia, ¿no? Pero en el fondo ni ellos podían cumplir con eso, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando el mandamiento dice guardarás el día de reposo, ¿no? El sábado, ellos le agregaban un montón de reglamentos, cómo guardar el día sábado, qué hacer, qué no hacer, cómo. Era una cosa terrible. Y ni ellos lo podían hacer. Entonces Jesús le dijo: no entran ni dejan entrar. No entran ni van a entrar ustedes, ni tampoco dejan que el pueblo entre, porque le están poniendo una carga imposible de llevar. Y ahí estaba Jesús, ¿no? Y para que entendamos un poco el contexto de lo que sucedió en Palestina, en donde transcurre esto, las mesas donde se comía no eran como esta mesa, por ejemplo, donde uno se sienta con una silla, sino que eran unas mesas bajas, donde había unos almohadones alrededor, y bueno, ahí la gente se sentaba en esos almohadones, recostado, medio de costado, ¿no? Y con los pies para atrás o para un costado. Y ahí estaba Jesús, ¿no? Y en ese contexto, saben que la sociedad de ese momento se caracterizaba por mucha desigualdad social, ¿no? Donde estaban los ricos y los pobres. No había como nosotros conocemos la clase media. Entonces había algo que hacían los ricos, hacían sus banquetes, y en esas casas de la gente de dinero había patios, donde en esos patios estaban la gente de un nivel social más bajo, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí la gente de escasos recursos esperaba que terminen los ricos de comer, y si sobraba algo, se le daba a esa gente que estaba en el patio. Seguramente todos recuerdan la historia de la parábola de Rico y el Lázaro, ¿sí? Donde dice que Lázaro esperaba que caigan las migajas de la mesa, ¿no? Anhelando comer esas migajas. Y así sucedía en esta historia, ¿no? Estaba este hombre importante, invitó a Jesús porque dijo, y es como ahora invitar, no sé, a un actor de la tele, ¿no? A tu casa, uy, qué bárbaro. Entonces invitó a Jesús a su casa, como diciendo, invito a un famoso a mi casa, ¿no? Y la gente pobre en el patio. Ahora, entre esa gente estaba esta mujer que la Biblia, la palabra de Dios, varias veces la cataloga como la mujer pecadora, ¿sí? Yo traté de buscar sinónimos, vamos a decir, para poder decir a qué se dedicaba esta mujer. Pero yo no lo voy a decir. Ustedes creo que saben a qué se dedicaba esta mujer, ¿no? Y bueno, la llamaban la pecadora, ¿no? Y ahí estaba esta mujer en el patio entre los demás. Seguramente no dice la palabra cuánta gente había ahí, pero seguramente había algunos esperando estas migajas. Pero había algo que caracterizaba a esta mujer, ¿no? ¿Por qué
tan fácilmente se la identificaba. Esta mujer estaba con sus cabellos sueltos y un frasco de perfume en la mano. ¿Y por qué recalco esto? Ustedes saben que la vestimenta en Palestina es muy similar a la que hoy usan en los países árabes, ¿no? Unas túnicas, una manta cubriendo el pelo. Eso era, digamos, la vestimenta de, vamos a decir, las mujeres decentes, ¿no? Y dice que algo que caracterizaba a la gente o su estatus social a las mujeres eran los colores que llevaba la túnica. Cuanto más colores tenía o colores más fuertes tenían la ropa de las mujeres, era que pertenecían a una clase social más alta. ¿Por qué? Porque las tinturas para las telas tenían un valor muy, muy grande. Entonces, cuando uno veía a una mujer con unos colores, el púrpura, ¿no? Colores así llamativos, era porque era una mujer de clase alta. Y las mujeres de clase baja generalmente usaban mantas descoloridas, vamos a decir, ¿no? Y evidentemente ver a esta mujer, ya con solo verla, la gente se daba cuenta de quién se trataba. Y ahí estaba, ¿no? Esta mujer, sin su velo, sin su manta, con los cabellos sueltos, que era algo que caracterizaba a las mujeres que hacían el trabajo que hacía esta mujer, y con un frasco de perfume en la mano. ¿Y por qué resalto esto? Porque el perfume, si bien el perfume se usó a través de la historia de la Biblia, con distintos fines, como ungir a los reyes, ungir a los sacerdotes, también tenía otros fines. Y las mujeres que se dedicaban a ese trabajo, como parte de su trabajo, usaban esos perfumes, ¿no? Ahora, vemos este contraste. Por un lado, el fariseo, el hombre que se jactaba de ser puro, de ser sin manchas, y por el otro lado, esta mujer a la cual todas llamaban pecadora, ¿no? Y dice que esta mujer rompió el protocolo, ¿sí? Esta mujer tenía que quedarse en el patio, no tenía que entrar a donde estaba la gente importante, vamos a decir. Lo digo entre comillas, ¿no? Tenía que quedarse en el patio porque ese era su lugar social. Y sin embargo, esta mujer, rompiendo todos los protocolos, entra donde estaba Jesús, el invitado especial. Y dice que al entrar ahí, rompió el frasco, lo ungió los pies de Jesús, se puso a llorar y con esas lágrimas enjugaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Yo les decía anteriormente, les resaltaba esto de la mujer pecadora, ¿no? Y yo acá quería hacer como una anotación al margen, ¿no? Y pensaba en las etiquetas, ¿sí? Porque esta mujer había sido etiquetada por la sociedad de ese momento como la pecadora, ¿eh? Cuando pasaba esa mujer no decían María, Marta, decían la pecadora, ¿no? Y quería hacer acá un pequeño paréntesis sobre este tema de las etiquetas, porque hoy en día nosotros también etiquetamos, ¿no? La sociedad etiqueta. Y quería hablar un segundito sobre el tema de las etiquetas. Ustedes saben que
Cuando alguien es etiquetado o etiquetamos a alguien, estamos emitiendo un juicio sobre esa persona, ¿no? Una etiqueta es poner a las personas en un casillero, ¿sí? A esta mujer la habían puesto ahí en el casillero de la pecadora. La sociedad la había puesto ahí. Y ese era su rol dentro de la sociedad. Y hoy en día esto también sucede, ¿no? Las personas muchas veces son etiquetadas, somos etiquetados, muchas veces puede ser por su carácter, por su personalidad, por un problema físico, por una situación social. Y la sociedad es muy propensa a etiquetar a las personas, ¿no? Y esta mujer tenía su etiqueta, pecadora. ¿Saben una cosa? Las etiquetas son algo que hieren. Las etiquetas se suelen dar en la familia, se da mucho en las familias. Cuando cada uno es etiquetado de una manera, ¿no? El buen hijo, el mal hijo, el rebelde, el buenito, el malo, el rezón, ¿no? Muchas veces. Y lo dice alguien que sufrió etiquetas, ¿eh? No estoy exento de esto. Porque a veces conviene poner a las personas en un casillero, ¿no? Y en la sociedad sucede lo mismo. Conviene poner a las personas en un casillero y que cada uno cumpla ese rol, ¿no? Porque es necesario a veces, lo digo, vuelvo a decir entre comillas. Y las etiquetas duelen, las etiquetas lastiman, las etiquetas muchas veces causan daños que en Dios son reparables, amén. Pero muchas veces sin Dios es muy difícil sanarse de esas etiquetas. Hay todo un proceso de sanación donde si no está Dios es muy difícil sanarse de esas etiquetas. Y yo tengo que reconocer que tal vez yo alguna vez etiqueté a alguna persona, ¿sí? Pero qué bueno poder saber que si le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona, amén. Pero a veces tenemos que hacer también un trabajo de restauración. Y si nosotros pusimos a alguien en un casillero, si lo etiquetamos, tenemos la oportunidad de ir y reparar ese error, esa herida que causamos. Bueno, quería hacer esta acotación al margen. Esta mujer rompió los límites, ¿sí? Pasó de una línea imaginaria que era el patio, entró donde estaba Jesús y hizo lo que hizo. Pero ¿saben? Lo más importante es que esta mujer tuvo una visión. ¿Saben? Había una costumbre que era que a los muertos se los ungía con perfumes, ¿no? Se ungían los cuerpos con perfumes, con aceites esenciales, ¿no? Como una manera de conservar, vamos a decir. Y fíjense que esta mujer, a la cual llamaban pecadora, tuvo una visión. Este suceso transcurrió pocos días antes de la crucifixión de Jesús. Y seguramente algo en el espíritu de esta mujer entendió que Jesús iba a ser crucificado. Y eso la llevó a ungir a Jesús con este perfume muy valioso, como una forma de
de alguna manera profetizar lo que iba a suceder dentro de pocos días. Cosa que el fariseo, que sabía todas las leyes y todos los reglamentos y todos los estatutos, no entendió, ¿no? Ahora ustedes me dirán, pero esta mujer usaba ese perfume para otros fines, ¿no? Para su trabajo, vamos a decir así. ¿Cómo puede ser que podemos, digamos, involucrar este perfume en algo que fue un acto profético? Porque la mujer estaba en ese acto de ungir a Jesús, estaba haciendo un acto profético. Y yo te quiero decir que Dios tiene la capacidad de convertir la maldición en bendición. Amén. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la cruz. La cruz era un instrumento de maldición. La cruz era el lugar donde se ejecutaba a los peores asesinos, a los violadores, a los insurgentes, ¿no? A los guerrilleros, como le diríamos hoy. Ahí eran ejecutados las personas que la sociedad declaraba indeseable. Y era realmente una maldición morir en la cruz. Hace un tiempo atrás nuestro pastor predicó sobre la crucifixión en la cruz y realmente nos pone la piel de gallina. Y me acuerdo que ese día estaban mis 2 hijas menores y cuando llegamos a casa quedaron muy impactadas con la prédica del pastor, y seguimos hablando en casa, ¿no?, del sufrimiento que era morir en la cruz del Calvario. Realmente una maldición extrema. Y sin embargo, Jesús, al estar en la cruz, convirtió esa maldición en bendición. Y esa cruz, que era maldición, para nosotros se convirtió en bendición. Amén. Y miren a qué punto llegamos, que hoy la cruz se usa como un símbolo de bendición, ¿no?, de ayuda. Un hospital, una ambulancia, una farmacia, una iglesia, ¿no? Cuando uno ve una cruz está viendo un símbolo de bendición y un símbolo de ayuda, no de maldición. En la guerra, los soldados que están en la parte de enfermería, digamos, se ponen una cruz y eso hace que, en teoría, no sean atacados, ¿sí? Porque están ayudando a los demás, a los que están heridos. Y esa es la capacidad que tiene Dios, ¿sí?, de convertir la maldición en bendición. Y este perfume que esta mujer usaba como para algo non santo, diríamos, ¿no?, fue convertido en bendición. Ahora les decía anteriormente que esta mujer rompió los límites, ¿no? Imaginemos una línea imaginaria entre el patio y la casa, o el lugar el aposento donde estaba Jesús, el fariseo y las demás personas. Y esta mujer, digamos, sin merecerlo y sin ser parte de ese círculo social, rompió un límite y entró. Y pensaba que cuando rompemos los límites en Dios, suceden cosas tremendas. ¿Cuántos lo creen? Cuando los rompemos en Dios, ¿no? Porque alguien ahora me podrá decir, bueno, yo ahora salgo de acá con el auto a 140. No, eso no. Estamos hablando de romper los límites en Dios, ¿sí? Había un misionero que fue sacrificado, vamos a decir así, en el Ecuador, en la década del 50, que dejó una frase muy profunda y decía: vive al máximo aquellas circunstancias que creas
que están acorde a la voluntad de Dios. Y Dios nos llamó a eso, a vivir al máximo todo aquello que estimamos que es acorde a la voluntad de Dios. No nos llamó Dios a ser mediocres, ¿no? No nos llamó Dios a tener miedo, sino a vivir al máximo, a romper los límites cuando entendemos mediante el Espíritu Santo que eso a lo cual somos llamados es acorde a la voluntad de Dios. Y yo busqué algunos ejemplos en la palabra de Dios. Hay muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que rompieron los límites y produjeron cosas tremendas. Hoy, sin ir más lejos, en la red de niños hablaban de la reina Esther, ¿sí? Y por ejemplo, la reina Esther, yo no quería entrar mucho en detalles, se lo dejo a los niños, los detalles, pero fue una mujer que rompió los límites. Me decía Gerald en estos días que preparaba la lección, las características de la sociedad en la época de la reina Esther. La mujer era menos que nada y encima Esther era judía. Y esta historia transcurre, la historia de la reina Esther transcurre en un contexto donde se había levantado vamos a decir, un sátrapa a querer exterminar al pueblo judío. Y la reina Esther, cuando se entera, intercede ante el rey porque habían decretado una ley muy injusta donde si no adoraban a sus dioses, ¿no?, a los dioses donde ellos estaban en cautividad, tenían que ser exterminados. Y obviamente el pueblo de Dios no iba a inclinarse ante dioses ajenos, y iban hacia una muerte segura. Y sin embargo, la reina Esther intercedió ante el rey, jugándose realmente la cabeza, porque que una mujer haga esto, no importa que era la reina, le costaba la cabeza. Y ella rompió ese límite, intercedió, y hubo victoria, ¿sí?, para el pueblo de Dios. Y eso se recuerda hasta el día de hoy. El pueblo judío recuerda la fiesta del Purim, ¿no?, recordando donde ellos fueron liberados de la muerte, porque iban hacia una muerte segura si no adoraban a los dioses paganos. Y también, bueno, como les decía antes, tenemos miles de ejemplos en la palabra de Dios donde hombres y mujeres de Dios traspasaron los límites por obediencia a Dios. Amén. Miren en Hechos 16, 20. Hechos 16, 20. Dice así: sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. Y esta muchacha comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenía más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades de a la plaza principal.
los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Tremendo, ¿no? Para que entendamos un poquito rápidamente, Filipos era una ciudad muy próspera, era un puerto, ¿no? Y era un puerto muy importante para el comercio de esa época, y era una ciudad muy próspera. Pero tenía una particularidad, que era que cuando uno llegaba en barco, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ir al Uruguay, a Montevideo, a Colonia en barco. Cuando vuelven, ¿qué ve uno? Empieza a lo lejos allá a ver los edificios, ¿no? De Puerto Madero, y cada vez se van haciendo más grandes, y ahí uno ya sabe que está llegando al puerto de Buenos Aires, ¿no? Y Filipos era muy parecido a Puerto Madero, vamos a decir así, pero había una particularidad, que era que cuando uno iba llegando en barco, había un templo, y el espíritu que tenía esta muchacha, que en la versión 60 dice que tenía un espíritu de adivinación, era en realidad el espíritu de Pitón, ¿sí? Un demonio, una víbora que estaba en ese templo, y uno cuando llegaba se iba acercando y veía ese templo tremendo y veía la víbora, Pitón, y ese era el dios que regía ese lugar. Y ahí van los apóstoles, ¿no? Timoteo, Pablo y Silas, a hacer lío. Me acordaba venía para acá y me acordaba de esa canción de Rescate, ¿no? Estás buscando lío. Y estos apóstoles estaban ahí buscando lío. Estaba todo perfecto, una ciudad próspera, una ciudad pujante, con mucho comercio, con su templo, con su Pitón ahí, su víbora. Y a estos apóstoles se le ocurre ir a anunciar a Jesús. Tremendo, ¿no? Y dice que lo llevaron ante los jueces y dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están alterando, están causando desorden. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la iglesia de Filipos fue una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Y yo pensaba, ¿qué hubiese pasado si estos apóstoles, al llegar a ese puerto y viendo ese terrible templo y esa imagen de Pitón, hubiese dicho: no, mira, Timoteo, mira, mejor vamos a otro lado, acá vamos a hacer lío, vamos a hacer macana, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Y Dios hizo grandes cosas en la iglesia de Filipo. Cuando Dios quiere obrar, quiere hacer algo grande, siempre va a haber un espíritu contrario que se oponga. Por eso no me admiraba ni me sorprendía cuando nuestro pastor el sábado pasado nos compartía algo que le había compartido el hermano Martín, ¿no? Que cuando salió de acá había un rito acá en la esquina. Porque no quiero decir que es una ley, pero es casi efecto y, ¿no? Causa y efecto. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando queremos obedecerla a Él, se va a levantar algo en el ambiente espiritual. Se va a levantar un espíritu religioso, se va a levantar un espíritu de las tinieblas. Yo creo que todos recordamos cuando los magos de Oriente fueron a Herodes a anunciarle que había nacido el niño Jesús, el Mesías, y a ver si alguien me dice qué pasó con el rostro de Herodes. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el rostro de Herodes cuando los reyes, lo que nosotros llamamos los reyes magos,
que en realidad son los sabios de Oriente, anunciaron a Jesús, a Herodes, que había nacido el Mesías, ¿qué pasó con la cara de Herodes? ¿Se puso contento? No. Dice que se trastornó. Y no solo se trastornó él, sino que se trastornó todo el reino de Judea. Tremendo. Por un niño. ¿A ustedes les parece que un rey con todo el poder, porque era un rey muy poderoso de Judea, porque tenía todo el aval del Imperio Romano, porque era funcional al Imperio Romano, él, dice la palabra de Dios, que él y toda Judea se trastornó, se volvió loco, diríamos nosotros, por un niño. ¿Y saben por qué es eso? Porque en el reino espiritual el enemigo sabe el potencial que hay y sabe el potencial que tenemos nosotros como iglesia de Dios, ¿sí? Como casa de gracia. No le importa si hoy somos 20, 30, 40. Él sabe el potencial que nosotros tenemos. Pero eso nos debe alentar a entender que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice la palabra que en Él somos más que victoriosos. Amén. Y al fariseo le pasó lo mismo. Se trastornó cuando vio a esta mujer ungiendo a Jesús. Pero hay algo que vamos al título de esta prédica. Aparte de haber roto los límites, esta mujer rompió el frasco. Y acá viene el título de la prédica, el frasco roto. Dice que ella rompió el frasco, un frasco que algunos seguramente más conocidos de la palabra, se cree que valía más o menos unos 300 denarios. Unos 300 denarios era el sueldo de un obrero 300 días trabajando. O sea, 300 días del trabajo de un obrero. Era muchísima plata. Y sin embargo ella fue y rompió ese frasco. Y les decía antes que la mujer hizo un acto profético, pero también hizo algo que tenía que hacer. El romper ese frasco marcaría un antes y un después en esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer, como les dije al principio, arrastraba una etiqueta que era la mujer pecadora. Y el hecho de romper ese frasco era: nunca más me van a llamar pecadora. Amén. Nunca más. Dejaba ese frasco que muchos dice que se enojaron o se sorprendieron cuando la mujer rompió este frasco y no podían entender que la mujer había roto este frasco tan valioso de perfume. Pero ¿saben qué? Cuando esta mujer rompió ese frasco, en su vida se estaban rompiendo más cosas. Se estaban rompiendo años de llevar un estigma, años de llevar el dolor de ser llamada la pecadora, la herida que muchas veces seguramente sufrió desprecio por tener ese rol de pecadora, ¿no? El desprecio de la sociedad, el menosprecio. Y cuando ella derramó ese perfume a los pies de Cristo, no estaba derramando solo perfume, estaba derramando dolor, estaba derramando tristeza, sus lágrimas, bañando los pies de Jesús, estaba derramando años de dolor de su interior, los estaba derramando a los pies de Cristo.
Qué tremendo esto, ¿no? Y veo la imagen de Jesús ante todo esto, poniendo su mano sobre la cabeza de esta mujer, acariciándola, ¿no? Con ternura, con amor, con gracia, con misericordia. Qué tremendo, ¿no? Cuando el fariseo se jactaba de sus leyes, de sus estatutos, de sus reglamentos, Jesús, al ver a esta mujer que se estaba literalmente rompiendo, se estaba rompiendo su corazón, su alma a los pies de él, me imagino a Jesús poniendo su mano sobre su cabeza y diciéndole: vete en paz. Es tremendo esto, ¿no? A Jesús no le importó el protocolo, no le importó que rompa esa línea imaginaria, no le importó nada. No le importó el que dirán, ¿no? ¿Qué dirán esta gente tan importante, los fariseos? No sé qué otra gente habría ahí, seguramente gente muy importante de la sociedad. No le importó nada. Imagínense a Jesús, ¿no? Tocando a una mujer pecadora. Muchos iban a decir: mira tocando a la pecadora. Y a él no le importó. Y quería decirte que ese Jesús no cambia. Ese Jesús es el mismo. ¿Sí? El mismo es hoy. Y cuando vamos a los pies de su cruz, a sus pies, Él nos recibe con ternura. A Él no le importa los títulos, no le importa el protocolo, no le importa el estatus. ¿Sabés quién le importa? Le importás vos, le importo yo, le importa la iglesia, le importan sus ovejas. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 31, 2, 3. Dice, el Señor dice: en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel, y yo acá te animo a que pongas tu nombre, cuando Nico, cuando Priscila, cuando Roberto, cuando Beto, cuando Gaby, cuando Sofi, cuando Gustavo, ponele tu nombre. Cuando vos buscabas un lugar de descanso, dice la palabra de Dios, yo me aparecí a él de lejos. Se me apareció a mí, se te apareció a vos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué dice? Que vio a su hijo de lejos. Y ese fue Jesús, viéndote a vos de lejos. Cuando estabas en el desierto, leíamos. ¿Qué es el desierto? El desierto es estar solo. Solo. Cuando estabas pasando por esos momentos de no entender, de estar en una cama de hospital, de estar pasando por una situación económica tremendamente desfavorable, cuando estabas pasando tal vez por violencia, por un abuso, dice que Él te vio de lejos. Y no solo eso, dice, yo te he amado con amor eterno. ¿Sabes qué? El amor de Dios no tiene ni principio ni fin, es eterno, es para siempre. Por eso te sigo tratando con bondad. A veces no podemos entender esto. Cómo Dios es tan bueno. Nosotros muchas veces cuando vemos el error del otro, del hermano, del vecino,
Señor, fuego consumidor, ¿no? Y sin embargo, Dios te dice, yo te he amado con amor eterno. Y yo sentía al principio, si hoy hay alguien mirándonos por las redes, y yo sé lo que es estar en un hospital. Estuve 11 días en un hospital. Y llega la noche y uno se siente solo, lejos de la familia, y llora y sin embargo Jesús dice, yo me aparecí a vos. Y en esta noche yo no sé cuál es el frasco que vos tengas que romper. Yo no te lo voy a decir. Seguramente el Espíritu te lo dirá. Hay un frasco que vos tenés que romper a los pies de Cristo. Hay un frasco que vos, como esta mujer, y con esto no te estoy comparando con esta mujer, quiero que se entienda esto, portás, como esta mujer portaba. Ese frasquito lo llevaba de acá para allá. Y a veces arrastramos frascos, ¿sí? Y esta noche tenés que romper ese frasco a los pies de Cristo. Y ese frasco solo vos y Dios lo saben. Y yo te puedo asegurar que si vos rompes ese frasco, va a haber un antes y un después en tu vida. Ahora miren qué interesante cómo obra Dios. Como decía esa vieja canción, de maneras que no podemos entender. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Y ahí termina la historia, en la Biblia. Pero la historia de esta mujer no terminó ahí. Como no termina nuestra historia cuando nos derramamos a los pies de Cristo. Al contrario, ahí empieza nuestra historia. Este hecho que hizo la mujer de romper el frasco la llevó a una nueva dimensión. Ya no la iban a llamar la pecadora, ya no iban a andar dando una imagen en esa sociedad. Iba a ser una mujer nueva, como somos nosotros nuevos cuando nos derramamos a los pies de Cristo. Pero hay algo aún más, que no solo Dios nos transforma a nosotros, sino que transformamos a los demás. ¿Sí? ¿Me siguen? Seguramente muchas personas conocieron del amor de Dios al ver a esta mujer transformada. No lo podrían creer. Y esa obra creció como creció en todos los apóstoles que siguieron a Jesús. Y llegamos hasta acá, 2000 años después, predicando la palabra de Dios. Creo que no tenemos una dimensión de lo que Dios puede hacer a través nuestro. Nuestra mente no lo puede llegar a imaginar. Pero sí puedo decir que Él hace cosas grandes. Y para terminar, si quieren pasar los chicos, quiero terminar con una palabra para la iglesia. Porque
De nada serviría que hoy nos vayamos sabiendo una bonita historia, ¿no? Una historia que nos toca y nos impacta. Si no entendemos a qué nos llamó Dios. Y dice así Isaías 61. Y puedes ponerte de pie si querés, ya vamos terminando. Yo voy a hacer una oración. Después, si alguno necesita alguna oración especial, acá están los pastores para orar por ustedes. Pero quiero transmitirte esta palabra de parte de Dios. Dice así Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha ungido. El Señor nos ha ungido con el aceite de su Espíritu Santo. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día de nuestro Dios. Nos vengará de nuestros enemigos. Hermanos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán, no llamarán, iglesia, robles victoriosos. Casa de Gracia, te llamarán roble victorioso. Plantados por el Señor para mostrar su gloria. Amén. Gloria a Dios. Decile chau al frasco. Decile a ese frasco, nunca más. No vuelvo atrás. Iglesia, no vuelvas atrás. Y dale la bienvenida a lo nuevo de parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te alabamos. Jesús, cuán bueno sos. Señor, yo sé que estás trayendo en esta noche restauración. Estás sanando heridas, te estás llevando dolores del alma, dolores del corazón, te estás llevando tristezas, te estás llevando miedo, te estás llevando temor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aun cuando muchas veces estuvimos lejos de vos, dice tu palabra que de lejos nos miraste. No podemos llegar a entender tu gran amor y tu misericordia, pero
le creemos a tu palabra, te creemos a vos. Jesús, te alabamos, te bendecimos y tomamos esta palabra. Vas a hacer cosas sorprendentes con tu iglesia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. No porque no lo hagamos, pero nos llevas a una nueva dimensión. A una dimensión donde nunca caminamos. Gloria a Dios. A dar buenas noticias de una manera que nunca lo hicimos. A aliviar a los afligidos como nunca lo hicimos. A entrar a los hospitales, a ver milagros de sanidad. Gracias, Jesús. Aún libertad a los que están en las cárceles, a veces en cárceles con barrotes, pero a veces con cárceles del corazón y no pueden salir. Oh Señor, nos llevas a anunciar libertad a los cautivos. Gracias, Jesús. Gracias. Y por sobre todas las cosas, anunciar el año favorable del Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por mirarnos. Gracias, Jesús. Gracias por acordarte de nosotros, Señor. Y queremos que esta adoración que cantábamos sea una constante en nuestra vida. Que no estés de visita en nuestras casas. Que habites de día, de noche, de madrugada. Oh Jesús, no queremos una visita. Vení a morar, Señor, en cada hogar. Y aún en aquellos que no te conocen, Señor. Que a través nuestro entres a morar, Jesús. Queremos experimentar tu gloria, tu presencia. Queremos ver tu rostro cada mañana, cada día. No importan las circunstancias. Dice tu palabra que vamos a anunciar el año favorable, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Vamos a anunciar el año favorable del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga.